Ya, bien hermanos, vamos a continuar con él. Damos gracias a Dios en primer lugar por la oportunidad que nos brinda el Señor para estar nuevamente reunidos en este lugar con el fin de estudiar su palabra. Estamos estudiando el tema que lleva por título el amor, en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ver la parte donde quedamos y vamos a continuar desde ahí, ¿ya? Ya, antes de iniciar este tema de estudio, quiero decirles que, bueno, ha hecho el hermano Sergio los contactos también. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de conversar, que a pesar que no le conocemos bien al Señor, pero bueno, hoy se le puede llamar. El hermano que sufrió el accidente es ha sido el hermano Rojas. Entonces tenemos que ayudarle con algunos centavos también a él, porque está en recuperación. Bueno, gracias a Dios está en recuperación, pero les dejo esta idea hasta el final para conversar más sobre el final, ¿ya? Y pues, si está recuperándose, gracias a Dios. Esperemos que él esté dentro de no sé de cuánto tiempo acá, pero está recuperándose. Ya, entonces vamos a continuar con nuestro tema de estudio. Estamos en la parte 2. Ustedes tienen las hojitas, yo me he traído nuevas hojas porque ya tienen las hojitas. Entonces estamos en la parte 2. Hay que recordar también en primer lugar, que Pablo, el apóstol Pablo, hace mención en 1 Corintios capítulo 3 como una persona al amor. Escúchenme bien, es importante que ustedes y todos podamos entender esta parte. Es como, lo personifica el amor. Es como una persona que tiene cualidades. Es como yo, usted y todos, como que tiene cualidades. Entonces el amor en el capítulo 13 de 1 Corintios lo personifica. Lo personifica el apóstol Pablo para darnos a entender que el amor tiene cualidades respectivamente. ¿Sí? Entonces estamos viendo la parte 2 cuando dice las cualidades y la conducta del amor. Ahí decíamos que se presenta, o Pablo más bien lo presenta al amor como una persona, ¿ya? Describe la conducta del amor verdadero. Pablo presenta el amor como si fuera una persona. Y luego dice ahí, comienza diciendo que el amor es sufrido, ¿ya? El amor es sufrido, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es una cualidad del amor. Primero lo personifica, lo hace aparecer como una persona y luego con las cualidades respectivamente. Y por eso es que ahí tenemos en el capítulo 13, vamos a ver en el capítulo 13 de 1 Corintios, en el versos 4, ¿sí? Ahí dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Hasta ahí, pero sigue diciendo más. Entonces, aquí personificando al amor, lo presenta el apóstol Pablo para indicar las cualidades respectivamente o las características del amor. Ya. Entonces, ya hablamos de lo que es sufrido, son cualidades del amor. O sea, si usted quiere entender, si quiere comprender y si quiere realmente entender la palabra de Dios, usted va a darse cuenta que estudiando este tema se va a dar cuenta que el amor ha tenido cualidades, ¿ya? Y puede reconocerlas y puede reconocer al amor como una persona que tiene cualidades respectivamente y que una de ellas es el sufrido.
Ya. El amor es sufrido. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esas son cualidades. Ya. Pero más adelantito, donde ya vamos nosotros, todavía no terminamos esto, quizás ya estábamos para terminar en la primera parte de lo que dice las cualidades del amor, en la primera parte, digo. O sea, mejor dicho, iniciando, porque estábamos iniciando. Entonces ustedes van a ver que en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 13, ahí quedamos, y 2 Timoteo 4:2, ahí quedamos. Ya, vamos a leer Colosenses 3, 12 al 13. A ver, vamos a comenzar leyendo desde la Carlita. Colosenses 3, 12 al 13. ¿Ah? ¿Otra hoja? Ya, entonces ahí la Carlita nos ayudó leyendo y ahí dice el amor, pero revisen ahí donde dice 1 Corintios capítulo 13, 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y leímos para ello Colosenses 3, 12 al 13. Ahí leímos, ahí leyó la Carlita. ¿Ya? Colosenses 3, 12 al 13. ¿Qué decía ahí? Vamos a ver otra vez. Vamos a ver qué es lo que decía. 3, 12 al 13. Ya. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es decir, estas son las características de aquel que tiene amor, de aquel que ama. ¿Sí? Estas son las cualidades de aquel que ama. Por como ya les dije antes, Pablo presenta el amor como una persona, pero no es una persona aparte de nosotros, sino que para indicar definitivamente que el cristiano se viste de estas cosas o tiene estas cualidades. ¿Sí? Y nos está diciendo nosotros, por ejemplo, dice ahí, vestidos pues como escogidos de Dios. Aquí está diciendo los cristianos, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esas son cualidades respectivamente que deben estar en la vida de los cristianos. Entonces, ¿cómo puede reconocer una persona que tiene o que ama? En otras palabras, no nos hagamos líos aquí. La persona que ama, o el cristiano que ama, tiene que tener esas cualidades. Sencillo. ¿Ya? Es escogido de Dios, santo, misericordioso, es característica o cualidad de bueno, humilde, es manso, tiene paciencia. ¿Ya? Si no hay esas cualidades en el cristiano, entonces no ama. Eso está fácil, no es difícil de entender. Y veremos el capítulo de 2 Timoteo 4:2. 4:2 de 2 Timoteo.
¿Qué dice ahí? Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya, gracias. Miren ustedes ahí, nos damos cuenta otra vez las cualidades de quien lleva a cabo la predicación de la palabra de Dios, o sea, de los cristianos, no es de uno, sino de todos. Ahí le dice otra vez a Pablo, le dice a Timoteo, mira, estas son cualidades respectivamente que debe haber en el predicador y en todos los cristianos. ¿Qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, miren, aquí hay algunas cosas importantes de predicar el Evangelio, la palabra de Dios, que es lo mismo. De que insistas o instes, dice a tiempo, fuera de tiempo también, o sea, incluido que hay que hacer esta tarea importantísima. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina de Cristo y paciencia. Esas son cualidades que encontramos de la vida del cristiano que ama a Dios, que ama a sus hermanos y que ama no solamente también a los hermanos, sino también a otros, a los de afuera también. Sí, también. Porque por eso es reconocido también el cristiano, por esas características o cualidades. Ya miren que miramos una de las cualidades que encontramos aquí, que decía que el amor es sufrido. Pero luego dice ahí mismo, el amor es benigno. ¿Pero qué quiere decir que el amor es benigno? Ya, la palabra benigno es la palabra que identifica y que se puede entender definitivamente de la calidad bueno, ¿sí? De la calidad buena. Por eso es una disposición que existe en la vida de los cristianos que no le podrían quitar al cristiano, porque tiene la calidad de bueno. ¿Sí? No le arañaron, porque si no, no hay interrupción. La calidad de bueno, ¿sí? Es bueno. Bueno, y nadie nos puede corregir esta parte que yo les digo aquí, que la palabra de Dios también nos dice, de ser bueno con otras personas. O sea, nadie debe enojarse porque sea buena una persona o un cristiano con otras personas o con los demás cristianos. Nadie tiene que enojarse. En lo contrario, los cristianos deben aprender estos principios y todos debemos aprender esos principios porque son principios fundamentales para poder identificarse como un verdadero cristiano que ama. ¿Ya? Calidad de bueno. ¿Por qué tiene que sentirse enojado porque la otra persona es buena? ¿Por qué tiene que sentirse alguien enojado porque la otra persona tiene esta cualidad de ser buena? ¿Ya? ¿Por qué tendría que hacerlo? No hay razón. Entonces, más bien los cristianos debemos aprender esto, a recoger esos principios de los apóstoles, como de Pablo, de Jesús, ¿no? Que son fundamentalmente importantes. Bueno, vamos a leer entonces un poco más sobre esto. Ahí dice, en la hojita que yo les entregué, una disposición benigna del corazón, buena del corazón, o de bondad de los hechos, que se lleva a cabo con hechos. No meramente bondad como una cualidad, sino la bondad en acción. O sea, la palabra en acción quiere decir que actúa. No es con palabras, sino que actúa, lo hace, efectivamente lo desarrolla, lo hace, se ve los hechos. El mundo hoy, por ejemplo, en el Ecuador se critica de que nada de palabras, sino ahora de hechos.
por ejemplo, en la política ecuatoriana, le dicen al presidente, bueno, señor presidente, nosotros no queremos palabras, nosotros queremos hechos. Y tiene razón el pueblo, por una parte tiene razón. Entonces, para poder entender que es hechos, no palabras, ¿sí? Porque la palabra amor, que tiene cualidades respectivamente, se identifica y se puede notar mediante los hechos, ¿sí? Mediante el ejercicio de hechos. Ya, tomarán en cuenta esto. Ya, ahora bien, en acción, de la calidad de bueno en acción, una benignidad que se expresa en actuaciones concretas, claras, efectivas, que se desarrolla de manera clara, visibles. Jesús dedicó su vida a los actos de bondad. Tomarán en cuenta. Actos de bondad. Él anduvo haciendo bienes. Hechos 10:38. Vamos a leer. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ya, gracias. Miren, en Hechos capítulo 6, a ver, ¿cuál capítulo digo? 10:38. Nos dice, voy a volver a leer otra vez. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo lo podían identificar a Jesús? Porque hacía cosas buenas, pues. El malo no hace cosas buenas. ¿Ya? El bueno hace cosas buenas. Se identifica. Jesús, el Hijo de Dios, Él se identificaba, se caracterizaba que amaba a su gente, a su pueblo. Amaba a la gente porque hacía cosas buenas. Entonces, esa es la cualidad de amor. O sea, nadie puede decir, bueno, sí amo, pero simplemente no quiero hacer. Pero dice la palabra de Dios que Jesús fue identificado como el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, porque andaba haciendo cosas buenas. ¿Como cuáles? Andaba sanando a los enfermos. ¿Ya? De manera que eso hacía. Nosotros, claro, no andamos sanando a los paralíticos, pero entregamos, y se puede decir que entregamos la palabra de Dios. Entregamos la palabra de Dios. Y eso también es una cosa buena. Eso quiere decir que usted ama al individuo también porque le entrega las cosas buenas de Dios. El mensaje de salvación. Usted quiere que se salve, pues. Usted no es egoísta. Usted quiere, al predicar el Evangelio, usted le entrega el mensaje de Dios porque quiere que sea salvo. Claro, después de todo, si es que esa persona no se convierte en el Evangelio, y es cuestión de ella, de esa persona. Pero usted ha hecho la tarea. Ya, entonces, ahora miremos algo más. Dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien, y prestad no esperando de ello nada. Y ser vuestro galardón grande, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 6:35. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ya, gracias. Miren ahí en el capítulo 6 de Lucas.
versos 35, dice, voy a volver a leer, amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es bueno, la palabra benigno quiere decir es bueno. Él es bueno para con los ingratos y malos, es decir, para con todos. Entonces, aquí encontramos las características del amor en Jesús, o sea, las cualidades del amor en Jesús. Como Él nos enseña, Él nos entrega un mensaje: amen a vuestros enemigos. ¿Ya? Entonces, y hacer bien. Pero acaso en el día de hoy el incrédulo va a decir, no es mi enemigo, yo le vuelvo 10 veces más con males. Pero el cristiano no, pues. El cristiano, bueno, definitivamente el cristiano no tiene enemigos. Así, o sea, el que busca hacer enemigos. Pero si hay enemigos, ¿sí? O sea, yo lo que quiero decir es que el cristiano no anda buscándose él hacer enemigos. Pero si hay enemigos. Ya, entonces va a tener que salir afuera y callarle a la nena o hacerle dormir. Ya. Llévale afuera. De calle, si una vez que calle, ya bien. No tiene que estar jugando ahí con la calle. Siente, mija, llega otro asiento. Ya. Entonces, ese es el punto aquí tratado. El ejemplo de Jesús es el mejor ejemplo que lo podemos encontrar en las Escrituras. El ejemplo de Pablo y todos los apóstoles. ¿Ya? El ejemplo de Jesús es el mejor ejemplo. ¿Ya? Y tomemos en cuenta que Él, ¿cómo nos enseña? Como ya dijimos antes, amad a vuestros enemigos, hacer bien. Y así, ahí dice que seréis reconocidos como hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, para poder entender a alguien va a decir, pero yo no entiendo cómo es el amor de Jesús. Porque alguna vez alguien me dijo así, yo no entiendo cómo es. O cómo conocen ustedes a Jesús, yo no lo he visto. Para discrepar nada más. Pero ahí está el ejemplo en la Biblia. ¿Ya? ¿Cómo era Jesús? Nosotros podemos conocer a Jesús a través de las Escrituras. Y usted puede conocer cómo actuaba Jesús en amor cuando usted lee, pues. Si no lee, no puede entender. No puede conocer a Jesús. Ya. Pero cuando usted y yo y todos leímos, podemos entender cuáles son las cualidades o cuáles son las características, como usted quiera llamar, cuál es la forma de amar a Jesús. ¿Ya? ¿Ya? Aún a los enemigos, aún a aquellos que no le amaban a Él, los amó y los ama. No para decirles que ya está bien, bienvenidos sean para entrar al cielo, pero el Señor les ama. ¿Sí? Aún Jesús estando en la cruz, en el último momento dijo, Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es decir, no reconocían, no saben reconocer, no saben reconocer el pecado que están cometiendo. ¿Sí? Ya. Pero ¿qué diría el hombre en este caso? Esperaría ojalá otro tanto el incrédulo, otro tanto más que le acontezca a quien le hace algo malo. Ya. Y eso no es la característica de los cristianos, porque Jesús no nos enseña así. Y miren ustedes, en Lucas 10, un poquito más adelantito donde subimos, Lucas 10, es todo el capítulo 10. ¿Ya? Capítulo 10, ¿cuánto? Lucas 10. Se puede leer todo el capítulo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70
mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ya, para ello mejor espera un ratito. Desde el capítulo 25, desde el verso 25 en adelante. 25. Sí. Ya, versículo 25 adelante. A ver. Verso 25 en adelante hasta 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Hasta cuánto era? Hasta el 37. Ya. 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio a mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gasté de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ya, gracias. Ahí nos damos cuenta en este capítulo de Lucas las cualidades respectivamente que identifican al amor. Como por ejemplo, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó, dice en Efesios. Ya. Pero vamos a ver una parte importante aquí. Ya. El buen samaritano es un buen ejemplo de benignidad. ¿Por qué creen ustedes que el buen samaritano es un buen ejemplo de benignidad? O sea, esta característica o esta cualidad que identifica que tiene amor, porque es, como ya dijimos, el amor se personifica. Entonces, ¿cuál es el amor? El amor, y aquí identificándolo, ¿cuál es la cualidad que tiene? Es misericordia. Compasión. Ya, pero ¿cómo identificamos aquí en este texto? En el texto, ¿cómo identificamos la cualidad de que este personaje, el buen samaritano, tuvo amor? Pero le mandó a las heridas y le cuidó a... Hay algo importante porque puede ser que cualquiera vaya pasando por ahí
y ve a alguien, ¿no es cierto?, que está moribundo ahí, a lo mejor se accidentó en una moto, lo que sea, y pudiéndole prestar ayudarle a atender, ayudarle en ese momento, no le ayuda. Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta que se identifica la cualidad de la misericordia, del amor que tuvo este personaje con el hombre que estaba ahí tendido, que estaba ahí golpeado, que estaba herido por lo que le asaltaron los ladrones? A ver. Quizá hay algo importante, o sea, primeramente observando que aquel que estaba en el piso era una persona indiferente, o sea, había una enemistad entre el judío y los samaritanos. Ya. Reconocer mucho más que aún pasando de los mismos, no tuvieron cómo es que se encontraba en una enemistad, usó de misericordia, o sea, prácticamente la actitud, aún no mirando las cosas que era, digamos, que era uno de sus enemigos, o no bien llevados, pero él obró, actuó en eso, y entonces estaríamos concluyendo de que obró en amor, aún con sus propios enemigos. Ya. Recuerden ya, hermano Grace, recuerden que el amor es activo. Ya dijimos antes, el amor es activo. Y una de las cualidades del amor es benignidad, o benigno, o misericordia. Ya. Pero a ver, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Cómo puede identificar usted que este personaje usó de amor, o mejor dicho, tiene amor hacia la persona que estaba caída ahí? ¿Por qué? No le importó gastar. También no le importó gastar, claro, así fue. Pero verán, hay una cosa importante. En primer lugar, ustedes y todos debemos reconocer que el que estaba caído ahí, golpeado por los ladrones, fue asaltado y ahí caído. ¿Quién lo dejó ahí? ¿Quién era? ¿De dónde era? A ver, ¿de dónde era el que estaba ahí moribundo? ¿Ah? Judío. Un judío. Un judío. ¿Y quién era el que le extendía la mano? El samaritano. Recuerden, por eso es que también nosotros debemos saber historia también. ¿Por qué? Porque el samaritano con el judío no se llevaban bien. Porque cuando el reino se dividió, recuerden si les dije alguna vez, cuando el reino de Israel se dividió, Israel quedaba al norte y a ver si me estoy diciendo bien. Y Judá quedaba al sur. Ya estaba dividido el reino. Entonces, los judíos, los samaritanos precisamente eran una mezcla con los samaritanos salieron de una mezcla de judíos y de asirios. ¿Ya? Entonces, bueno, era una mezcla. Entonces, de ahí se levantó la raza de los samaritanos. Pero entonces llevaban esa pugna entre ellos. No se llevaban bien. Sin embargo, en las circunstancias como encontró el samaritano, ya, a su enemigo prácticamente, ya, quien era un judío que estaba ahí herido, golpeado por los ladrones, que fue asaltado, ya, entonces él le ha dicho, no, pues si es judío yo no lo tomo en cuenta. Como cualquiera del día de hoy dijera, no, pues que se muera mejor ahí. Otro día tuve un problema con que se muera ahora. Entonces eso hubiera dicho, ¿no? Pero él no, pues. Él dice el texto bíblico, para enseñarnos Jesús, cómo es el amor activo. Nos enseña que tuvo misericordia. O sea, la calidad de bueno. Fue bueno con ese personaje, con ese individuo que estaba ahí. Aunque era enemigo, en cierto sentido. Aunque era uno odiado por los samaritanos y por los judíos y así sucesivamente. Sin embargo, él no miró esto,
sino que rompiendo esas barreras de egoísmo que podían ejercer o podían estar en el corazón de él, rompió esas barreras y le ayudó, sea quien sea. ¿Ya? Entonces, ese es el amor activo. ¿Sí? Aquí hizo un favor o un bien a una persona sin mirar a quién lo hacía, en otras palabras. Ya. Y lo que es más, se muestra todavía con mucha claridad el amor activo cuando va al mesón y le dice, mira, al mesonero le dijo, mira, cuídamelo, cúralo, y si es que le dejó dinero, ¿no es cierto? Y le dijo todavía, si es que algo más gastas, yo cuando regrese te lo pagaré. Bueno, ese sector, ese lugar, era lugar de comerciantes. Y se puede sobreentender que era un comerciante. ¿Ya? Pero así le dijo, ¿no es cierto? Y no hay duda que después, si otra vez gastaba más de lo que necesariamente gastó el misionero, pues, entonces el otro venía y se le pagaba. ¿Ya? Pero el punto tratado aquí es que este personaje, en la pugna que tenían en tanto judíos y samaritanos, sin embargo no vio eso. No escatimó tiempo, no escatimó recursos, sino que aquí vio el bien que podía hacerle a esa persona. Por eso le dijo el Señor, acuérdense que le dijo, ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo esto? ¿Ah? El Señor. He aquí un intérprete de la ley, dice, se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, le puso el ejemplo, ¿no es cierto? Y le dijo, anda y haz tú lo mismo. Porque dice la Biblia que el amor suple multitud de pecados. Bueno, también lo dice eso. Pero también dice que el amor es superior, es más excelente. Más excelente. Aunque tenga fe y que pueda trasladar un monte a otro lugar. Entonces es más excelente el amor, porque está en acción, porque le ayuda, le favorece. Momentos oportunos, ¿no? Ya. Eso por una parte. Yo creo que se puede entender con mucha claridad esta parte. Pero, ¿qué dice Efesios 4:32? ¿Qué dice Efesios 4:32? Antes ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya, gracias. Miren lo que dice ahí. Estamos leyendo Efesios 4:32. Decía, antes, sed benignos, o sea, la característica de bueno, como ya vimos allá, de la cualidad del amor. Ser buenos unos con otros. ¿Qué más dice? Misericordiosos. Misericordiosos. Como el buen samaritano que usó de misericordia de aquel. Perdonándoos unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ya. Entonces, este es mandamiento. Mandamiento de Dios. ¿Ya? Es una enseñanza básica en la vida de los cristianos, si se quiere entender desde ese punto de vista, para que podamos aprender las cualidades y retener las cualidades del amor en acción. Eso no es otra cosa. Ya. ¿Y qué más dice en el capítulo Colosenses 3:12? ¿Qué dice ahí? Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de los santos y amados de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ya, gracias, Carly. Miren, es la vida del cristiano. Vestidos.
Pónganse el vestido pues como de los verdaderos escogidos de Dios, santos. Ese es el vestido del cristiano, el uniforme del cristiano. Santos, amados de entrañable misericordia, santos, misericordiosos, buenos, humildes, mansos y llenos de paciencia. Es el uniforme del cristiano. Pero este mismo uniforme identifica cualidades respectivamente del cristiano en amor activo. Eso. Miren, benignidad, de lo que ya vimos, benignidad. Ahora dice que el amor no tiene envidia. Seguimos viendo el amor personificado. Ya. El amor no tiene envidia. Vamos a ver entonces. Vamos a leer en Hechos 7:9. Hechos 7:9 dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Ya, gracias, hermano. Miren ahí, ¿cuáles son los patriarcas? ¿Ah? A ver, ¿cuáles son los patriarcas? ¿Ah? Los hermanos de José, ¿no es cierto? Ellos son los patriarcas. ¿Ya? Dice, movidos por envidia, le tenían envidia al hermano. ¿A cuál hermano? A José, ¿no es cierto? José. Le tenían envidia y movidos por envidia lo vendieron a un grupo de mercaderes que iban a Egipto. Ya. Pero el punto tratado aquí es que era el hermano de él. Ya. Los hermanos de José lo vendieron a su propio hermano, lo entregaron, lo vendieron a su propio hermano. Pero ellos, siendo los patriarcas, podemos decirlo, ¿cierto? Pero ¿cómo es posible que hayan tenido tanta maldad de que a su propio hermano le hayan hecho tal cosa? Pero sí hay. ¿Ya? Entonces, el punto tratado aquí es que el amor no tiene envidia. ¿Ya? Ellos no tenían amor para con su hermano. No fueron identificados con amor, al contrario, es todo lo contrario al amor. ¿Ya? Porque la palabra no tiene envidia, o sea, la palabra envidia en la Biblia denota ser celoso y movido a celos, movidos por envidia, como dice el texto Hechos 7:9. Y 1 Corintios 13:4 nos decía, el 13:4 decía, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Ya, ahí les decía. Es decir, hay otra palabra que se traduce envidia. ¿Sí? Envidia en el sentido de disgusto, producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Esta segunda palabra significa la envidia que desea privar al otro de lo que tiene, en tanto que el celo desea poseer lo mismo. El celo. O sea, entonces son dos cosas muy distintas. Ya. Ya. Pero la palabra envidia, de la cual dice aquí el texto, 1 Corintios 13:4, es precisamente de la que viene de lo que es movido o privado, o al mismo tiempo por oír de la prosperidad de otros. O sea, es llevado por ideas malsanas de mirar la prosperidad de otros. Entonces ahí está la envidia.
Hay ejemplos en la Biblia, claro que sí. Por ejemplo, en el libro del Génesis tenemos el ejemplo de envidia, el ejemplo de Caín con Abel. ¿Ya? Pero hay que tomar en cuenta que la envidia no es algo que simplemente sale porque sí, sino porque el individuo hace, el individuo actúa. Y al actuar mal, porque mal se actúa ahí, en este caso, entonces él es movido por la envidia de lo que al otro le va bien, o lo aceptó bien, le fue bien, le va muy bien. Entonces ahí está el problema de esa clase de pensamiento, esa clase de procedimiento, es lo malo. Entonces se llama envidia. Entonces, la Biblia nos enseña cuando dice las cualidades del amor. El amor no tiene envidia. No dice que tiene envidia. No tiene envidia, porque se refiere exclusivamente a esa mala cualidad, porque también es una cualidad, una mala cualidad de la que se identifica el individuo, porque estamos hablando de un individuo, porque aquí no es otra cosa, que piensa o razona o está en el corazón que desea más males que bien por la prosperidad de otros. Puede ser en diversas facetas de la vida, de lo que le acontece a la otra persona, por ejemplo, porque prospera económicamente, porque prospera en la vida espiritual, porque él vive conforme a la voluntad de Dios, ¿ya? Así, sucesivamente, porque siempre está atento a obedecer siempre a Dios, y entonces crece envidia de alguien, ¿ya? La envidia, que no es de otra cosa, es del diablo, ¿ya? Entonces, movidos por la envidia, esa clase de envidia es la que dice que el amor no tiene envidia, ¿ya? Ahora bien, les decía que envidia es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo de u oír de la prosperidad de otros. Esta segunda palabra significa la envidia que desea privar al otro de lo que tiene, en tanto que el celo desea poseer lo mismo. El celo. Por ejemplo, dice, la palabra celo es la palabra que indica a Jesús. Dice que él tenía celo por su casa. Cuando echó a los mercaderes, a los cambistas del templo, de los que vendían ahí, los echó, ¿no? Entonces es celo de la casa de Dios, que es otra cosa muy distinta. No dice envidia. Ya, ahora bien, ¿qué más podemos decir acerca de esto? Entonces, en tanto que el celo desea poseer lo mismo, en cambio la envidia es obra de la carne. Es una obra mala de la carne. Es una obra pecaminosa, es Gálatas 5:20. Miremos lo que dice Gálatas 5:20. Lean por favor ahí. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Por ejemplo, ahí podemos darnos cuenta que se menciona la palabra celos. Y estas son obras de la carne, son obras pecaminosas, se llaman. Obras pecaminosas, obras de la carne. Pero el amor no tiene envidia. Ya, entonces no existe esto. Y envidiar es carnalidad. 1 Corintios 3:3. Es carnalidad, es ser carnal. Primera Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros
celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ya, gracias. Miren que aquí nos dice el apóstol Pablo cuando escribió esta carta a los Corintios, capítulo 3, versos 3. Dentro de las obras de la carne, él incluye los celos, porque es una obra carnal. Los celos no es otra más que una obra carnal. ¿Ya? Por eso el amor no tiene envidia. No puede decirse, bueno, yo odio o detesto o tengo envidia por esto, pero sí te amo. No, pues es absurdo. Eso no puede ser nunca. Dice, porque donde hay celos y contención, dice el texto bíblico, allí hay perturbación, confusión en el corazón o en la mente del individuo, de toda obra perversa. Santiago 3:16. Vamos a ver qué dice Santiago 3:16. Santiago 3:16. Ayúdenme por favor con la lectura. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ya, gracias hermano. Porque donde hay celos y contención, contiendas, también de divisiones, de pleitos, también ya diríamos así. Discusiones también. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí está. Ya. Entonces, los celos es una obra carnal. Ya, por eso es que dice la Biblia que la cualidad respectivamente del que ama, una de las cualidades que se identifica que si ama es no tener envidia. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Cuántos se sienten descontentos y aún mortificados por la prosperidad y otras ventajas de sus propios hermanos en Cristo? Nos hace una pregunta. ¿No quieren obedecer? Romanos 12:15. No quieren obedecer. Romanos 12:15. Ya. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ahí está, ¿no es cierto? Romanos 12:15, ¿no es cierto? Pero también hay otra cosa. Ahí hay una pregunta. ¿Cuántos predicadores son envidiosos? ¿Cuántos? Ahí dice directores de cantos y maestros. Sin lugar a dudas, este problema ha dividido muchas iglesias. Entre las más culpables son los mismos hermanos que predican y enseñan, porque se dividen. Hay pleitos, divisiones, contiendas, rivalidades, porque la rivalidad entre hermanos es carnal. Si algún hermano puede predicar o cantar mejor que otro, o si tiene más entrenamiento, o más dinero puede ser, ¿ya? Entonces, que su servicio superior y sus recursos mayores sean para la gloria de Dios. Recuérdese, los ejemplos de envidia, los hermanos de José, que ya vimos, el hermano mayor, el hijo del hijo pródigo, también es otro ejemplo de envidia, ¿ya? Del hijo pródigo, el hermano mayor del hijo pródigo. Los judíos que crucificaron a Jesús, acuérdense que lo crucificaron por envidia, dice, y persiguieron a los apóstoles. Entonces hay muchos textos incluso que podemos mencionar, por ejemplo Mateo 27:18, y es importante leer Mateo 27:18. Lean por favor ahí. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ya, gracias. Ya, entonces ahí está, ¿no es cierto? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Ya?
cuando se recuerda y nos dice de Jesús, ¿ya? Cuando Jesús fue sentenciado a muerte. Ya. Entonces ahí está el problema, la envidia. Ya. Otro caso es Hechos 5, 17 y 18. Hechos 5, 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya, gracias, hermano. Miren ahí lo que dice. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, o sea, de envidia, tómese en cuenta, de envidia, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué los pusieron? ¿Por qué Pedro y Juan fueron perseguidos? Por envidia. ¿Sí? ¿Cómo es posible de que ellos se sientan con envidia? Pero lo hicieron por envidia. La secta de los saduceos, al menos, ¿qué dijeron? No nos conviene que Pedro y Juan prediquen o hablen. ¿Ya? Quizá en sus corazones pensaron que eran los mejores, porque sí éramos. ¿Ya? Pero bueno, tomen en cuenta ustedes todo esto. Y en el capítulo 13, verso 45 del mismo libro, Hechos 13, 45. Vean por favor, Hechos 13, 45. Hechos 13, 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatieron lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ya, gracias, hermano. Miren lo que dice ahí también el texto. ¿Ah? ¿De quién se trata aquí? Pablo y Bernabé. Pero los judíos, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, de envidia, y rebatían, contradecían a Pablo lo que decían y blasfemaban el nombre de Jesús. ¿Ya? Entonces, todos los casos, tomen en cuenta ustedes que todos los casos en los cuales apresaron a los apóstoles, persiguieron, mataron, ¿ya?, a los cristianos, definitivamente lo hicieron por envidia. Por envidia. Tomarán en cuenta eso. ¿Ya? Y en el capítulo 17, 5, un poquito más adelante de Hechos mismos, pero 17, 5. Leerán, por favor, leerán. 17:5 dice: celosos entonces, los judíos que no creían tomaron consigo los ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y abordaron la ciudad, asaltaron la casa de Jason e intentaban sacarlos al pueblo. Ya, seguimos, gracias. Entonces, miren, esto era la ronda de Tesalónica. Ya. Pero ¿qué hicieron estos? Por envidia, celos. Se cogieron a hombres malos, a una turba de hombres malos, y alborotando a la ciudad, asaltaron la casa, dice, de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. ¿Ya? Entonces es así, siempre hubo esta situación por envidia. Entonces el amor no tiene envidia.
Porque ¿cómo se puede identificar y puede decirse que los cristianos tienen amor, se aman unos a otros, se identifican como hijos de Dios, pero se andan envidiando unos a otros? Pues eso no es así. Ahí está el problema. El amor verdadero, o sea, el cristiano verdadero no tiene envidia. Ya, no tiene envidia. Eso tomarán en cuenta. Estamos viendo las cualidades que identifican al amor. O vamos a decir las cualidades que identifican al cristiano verdadero. Otra, no es jactancioso, no se envanece. Aunque pudiera hablar en lenguas, no se jactaba, no se envanecía, no se hinchaba de orgullo, ¿no? 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ya, gracias, hermano. Miren, aquí está el problema. El problema de los cristianos ya no sería de los de afuera, ¿ya? Sino el problema de cristianos que se hinchan, que se inflan, yo digo. Y ahora se creen superiores. O sea, a lo mejor dice yo sé más la palabra de Dios y ahora sí, tú no sabes nada. Se hinchan, no se quieren rebajar. Consideran que la palabra rebajar, consideran que esa misma palabra es rebajarse delante de otros hermanos. Cuando están mal les corrigen. ¿Ya? Así piensan, se hinchan, son orgullosos, están envanecidos. Entonces no hay nada de amor. La palabra de Dios dice, no es jactancioso el amor. Los cristianos no poseen la característica o la cualidad de jactancioso, porque no sirve para nada. Es otra obra de la carne. No se envanece. ¿Ya? ¿Y qué dice también en el versos 18 y 19? Versos 18 y 19 del capítulo 4. Más adelantito. Del mismo libro. Sí, 1 Corintios. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ya, gracias, hermano. Miren, ahí está. En el tiempo de Pablo también hubieron esta clase de personas que, considerándose cristianos, se envanecieron, se enorgullecieron, se exaltaron y creían que estaban haciendo bien las cosas. ¿Ya? Ahí está el problema. Se creían superiores a los demás. ¿Y qué dice la Biblia? No considerando superior a los demás, sino estimando a cada uno como superiores a ti mismo. ¿Ya? Pero no, él se exalta, el individuo que presenta aquí el apóstol Pablo, se exalta, sobresale por envidia, por la jactancia, digamos, por la jactancia, por el envanecimiento. Ya, si hay algunos textos más que leer, por ejemplo está en el 5.2, capítulo 5.2 de 1 Corintios, ¿qué dice? Voy a leer yo. Y vosotros si estáis envanecidos, ¿no debíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Miren, que el envanecimiento no permite que haya corrección en la iglesia. Tomarán en cuenta. El envanecimiento no permite que haya corrección en la iglesia. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Podemos ver el 8.1 del mismo libro, 1 Corintios 8.1. ¿Qué dice? En cuanto a lo significado de los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.
amor edifica. Eso. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Otra vez resalta la palabra amor aquí porque es lo más excelente, dijo Pablo. ¿Ya? Y así estamos en el 13.4, volvimos al 13.4, ya lo leímos antes. Y Colosenses 2.18. ¿Qué dice Colosenses 2.18? Que nadie os prive en vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en no abismo, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Ya hinchado por su propia mente carnal. Colosenses 2.18. Ya. Se hincha. Yo como les decía antes, se infla, se hincha. Ya. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a ángeles, a los ángeles, prometiendo sino que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, ese es el envanecimiento. Se hincha, se infla. Sí, en otras palabras. Ya, porque eso es el jactancioso, la forma de la jactancia. Porque cree que todo lo sabe, pero, y aunque está mal, nunca está dispuesto a reconocer dónde está mal, porque está hinchado. Y habría que desinflarlo para que vuelva a su estado normal entonces. ¿Ya? Tomemos en cuenta entonces, hermanos, que la palabra precisamente se traduce hinchado, la palabra jactancioso. Pero cuando se trata de no ser jactancioso, dice que no se envanece, no es orgulloso, no se hincha, en otras palabras. Había problema serio de eso en la iglesia en Corinto. Claro que sí. No obedecieron a la enseñanza de Romanos 12.3. ¿Qué decía la enseñanza de Romanos 12.3? Miremos lo que dice. Romanos 12.3. 12.3. Dice, digo pues por gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ya, gracias hermano. Mira, ahí está. Estos son parte de la vivencia diaria del cristiano. La Biblia en ninguna parte dice que no debe prepararse, debe estudiar la Biblia. No dice que no debemos estudiar. No dice que debemos, más bien nos exhorta a estudiar la palabra de Dios. El problema está aquí, cuando el individuo se hace jactancioso. Entonces, es una de las cualidades que identifica que no ama a sus hermanos. Ya, tomen en cuenta bien. Y no aprendieron esta enseñanza jamás, porque digo pues, dice el apóstol Pablo a los romanos y a todos, las iglesias de Cristo, por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, sino que debe tener sino que piense de sí con cordura, ¿ya? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ya? Eso tiene enseñanza clara para que podamos entender en esta parte, ¿ya? De no ser jactancioso, obedecer a la enseñanza del apóstol Pablo, que es sumamente importante. ¿Ya? Les preguntó Pablo, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? ¿O se lo recibís? ¿Por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Les preguntó Pablo esto, 1 Corintios 4.7. Si lo leímos o no lo leímos. Pero leamos por favor. 1 Corintios 4.7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahí está. Gracias, hermanos. Entonces ahí está el caso, ¿no? Aún los apóstoles cayeron en la tentación de querer
elevarse sobre unos sobre otros. ¿Sí? Véase Mateo 1 al 4. 18, 1 al 4. Mateo 18, 1 al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ya, gracias. Miren que ahí encontramos. Los mismos apóstoles cayeron en la tentación de elevarse unos sobre otros. Y por eso le preguntaron al Señor y le dijeron, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién pensaría que digan? ¿Que es Pablo? ¿Que es Pedro? ¿Que es Pedro en este caso? ¿Ya? ¿Quién es el mayor? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. ¿Para qué? Dar la jactancia. Para quitar, digamos, el envanecimiento y de ser jactancioso. Se vuelva la enseñanza de que se vuelva como niño es el ejemplo más claro de unidad, de sinceridad, de lealtad, porque un niño no anda siendo jactancioso, no es, o sea, las características que presenta, no dice que sea como niño y que piense como un niño escolar cuando ya es un adulto, no, pero sí debe entender esta calidez que expresa el texto bíblico para entender la misericordia, la bondad y evitar la jactancia. El sobresalir sobre otros, sobre los demás hermanos. Ah, no, yo soy el mejor. Si las iglesias de Cristo, al menos las iglesias de Cristo que poseen beneficios económicos, luchan. Ojalá que la iglesia de Cristo, en lo mal que no tengamos, es beneficios económicos, o nadie se acepta. ¿Ya? Pero luchan, pelean, se disgustan, se enojan, ¿no? Porque quieren poseer esos recursos que les dan otras iglesias. ¿Ya? Miren, aquí gracias a Dios no tenemos eso, pero tampoco es malo que reciba recursos. El problema está en la jactancia, del envanecimiento, del orgullo, de las cosas carnales, ¿ya? De peleas, de disgustos, de la división, porque por ahí entra la división. ¿Ya? Ese es el punto. Imagínense. Y en el 20:20 al 25 de Mateo, 20:20 al 25, ¿qué dice? 20:20 al 25. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero
No es pregunta, pero bueno, ya listo, está muy bien. Está. Ya, mira la petición que hizo aquí. O sea, queremos que, le dijeron al Señor Jesús, queremos que nuestros hijos, o que quiero que nuestros hijos se sienten a la derecha. Ya, pero eso no era, o sea, es una forma de exaltar, ¿no? De exaltarse, de jactarse, de jactancia. Pero eso no, por eso le dijo entonces, Jesús le dijo, pero no sabes lo que pides. Porque podía pedir otra cosa, pero no eso. ¿No? Exaltar a sus hijos. Y en este caso. Porque la jactancia se mueve en ese sentido. No queremos aquí que se nombre, tal vez aquí no hay ancianos, ¿no es cierto? Queremos que se nombre un anciano. O yo que sé, 2 ancianos. Pero ¿estarán de acuerdo algún día que se nombre ancianos? No sé yo. Bueno sería que se nombre ancianos en la congregación. Pero ¿estarán de acuerdo que se nombre ancianos? No sé. Les dejo para que piensen ustedes. Sin embargo, todo eso apunta aquí. O como ya les dije antes, la parte económica también puede, en cierto sentido, dividir a una congregación. Y de hecho que yo no lo estoy inventando, eso pasa en las congregaciones de Cristo. La parte económica, ¿ya? Divide las congregaciones. Entonces, pone enemistad entre hermanos, ¿ya? Pero estamos hablando de la jactancia. Uno de los requisitos para ser anciano tiene que ver con esto. 1 Timoteo 3:6. Mire usted ahí. Vamos a leer este texto. Finalmente, ¿qué parece que vamos a leer? 1 Timoteo 3:6. ¿Qué dice ahí? Lean por favor. Es uno de los requisitos para ser anciano. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.